Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Escaño 131, un espacio creado para dar a conocer cuáles son las principales funciones del Congreso de la República. Hoy conversaremos sobre la función legislativa y sobre la propuesta recientemente aprobada en la Comisión de Constitución para el retorno a la bicameralidad. Sin duda, un tema que se venía planteando desde hace algún tiempo y que viene generando debate y discusión. Pues mientras algunos consideran que esta reforma política podría incrementar la producción legislativa en el Congreso y por ende mejorar la imagen del mismo, pues otro sector considera o asegura que esto podría generar un mayor gasto al erario nacional, pues se tendría dos cámaras, una de senadores y otra de diputados. Para conversar sobre este importante tema, hoy estará con nosotros el congresista Santiago Gastañaduy, expresidente de la Comisión de Constitución del Congreso, quien nos va a dar mayores alcances, pues al ser una reforma constitucional necesita ser debatida en el Pleno y ser aprobada por el mismo bajo ciertos mecanismos que impone la ley y el reglamento del Congreso. Más adelante también nos va a acompañar el ex senador y constitucionalista Alberto Borea Odría, quien nos va a contar su experiencia y nos va a dar su punto de vista sobre este importante tema. Acompáñenos en Escaño 131, regresamos tras una pausa. Regresamos a Escaño 131 y hoy estamos conversando sobre el dictamen recientemente aprobado en la Comisión de Constitución para el retorno, la restitución del sistema bicameral. Para ello, como ya les había anunciado, hemos invitado al congresista Santiago Gastañaduy, quien es coordinador del grupo de trabajo encargado de la reforma electoral y también expresidente de la Comisión de Constitución. ¿Cómo está, congresista? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad que me das para estar acá en tus estudios. Bien, congresista. Cuando usted tuvo la oportunidad de encabezar este grupo de trabajo parlamentario, bueno, ya se venían haciendo los intentos y proponiendo justamente pues el retorno a la bicameralidad. Así es. Y ahora parece que va encaminándose esto, ¿no? Sí, un poco para explicarte, ¿no? Justamente cuando yo presidía la Comisión de Constitución y Reglamento, se formó el grupo de trabajo para estudiar el retorno a la bicameralidad. Y este grupo de trabajo fue presidido por el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Y ya casi al finalizar nuestro mandato, ellos presentan su predictamen, él lo sustenta, lamentablemente nos ganó el tiempo, y ya justamente con el mandato del congresista Chejade ha sido aprobado por mayoría en el pleno de la Comisión de Constitución y Reglamento. Así es, congresista. ¿Qué es lo que, en qué consiste este dictamen o qué es lo que propone para que la población que nos está escuchando pueda entender, ¿no? Estoy hablando, o mejor dicho, le pregunto por el incremento del número de los legisladores y a qué se dedicaría cada una de las cámaras. Claro, un poco para explicarte, ¿no? Con esta modificación constitucional que hemos aprobado, va a haber dos cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Cámara de Diputados formada por 130 congresistas, Cámara de Senadores formada por 60 congresistas y cada uno con funciones distintas. Nuestro objetivo es, primero, mejorar nuestras leyes, mejorar la fiscalización y segundo, y para mí lo más importante, es mejorar la calidad de la representación. Yo creo que la crisis del Parlamento Nacional se debe a que hay una deficiente representación. La gente no se siente representada por sus actuales parlamentos. Entonces, con funciones distintas, ¿no? La Cámara de Diputados con funciones de control político, es la Cámara donde se iniciarían los proyectos de ley. El proyecto de ley se inicia en diputados, una vez aprobado en diputados pasa a senadores y senadores se produce una segunda revisión, entonces es decir, una Cámara revisora. Senadores
tendría por función elegir a los altos funcionarios del Estado, como por ejemplo miembro del Tribunal Constitucional. Lo que está pendiente. Claro, lo que está pendiente actualmente, ¿no? Miembro del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Banco Central de Reserva, ratificar al Contralor General de la República, ratificar al Superintendente de Bancos y Seguros, a los embajadores y plenipotenciarios, y aprobar las acusaciones constitucionales que dirija la Cámara de Diputados. Entonces son funciones distintas, también su elección sería distinta. En el dictamen que se ha aprobado se establece que diputados son elegidos por regiones y que senadores son elegidos por distrito electoral único. Yo personalmente no estoy de acuerdo porque creo que elegir diputados por regiones rompe la vinculación estrecha que debería haber entre un diputado y un elector. ¿Por qué? Porque las regiones son muy grandes. Por ejemplo, en mi caso, Piura. En mi región hay más o menos más de 1 millón de electores y hay 7 parlamentarios. Entonces, cuando tú le preguntas a la población quién es tu representante, quién es tu congresista, la gente no sabe. No recuerdan o no sabe. Así es. Entonces, tenemos que achicar, digamos, la base sobre la cual vamos a elegir a los diputados, de tal manera que tengamos un diputado por, digamos, por determinada circunscripción electoral, que puede ser sobre una base provincial o sobre una base distrital, dependiendo, digamos, la ubicación geográfica en la que nos encontremos, a través de una elección uninominal, lo que se llama. En cambio, senadores, yo creo que debe tener una base regional o macro-regional, ¿no? ¿Eso implicaría una reforma electoral? También. Además de la reforma constitucional. En realidad, la reforma política que nosotros estamos, digamos, embarcados, alcanza primero reformar este poder del Estado. El Congreso es el espacio natural donde se realiza la política. Cuando los periodistas, cuando los medios de comunicación quieren enterarse de las noticias políticas, ¿a dónde van? Van al Congreso. ¿Y en el Congreso a dónde van? A pasos perdidos. Entonces, ahí es donde se produce la política, ahí donde gira todo el entorno político. Y además donde se forma la agenda también. Así es, la agenda nacional. Así es. Y sobre todo que es la institución más democrática, porque se eligen a 130 diputados o en caso de cuando 60 tengamos senadores. 60 senadores. Entonces, pero eso no solo hay que ir acompañado con esta reforma constitucional de la bicameralidad, sino también con la reforma a la ley de partidos políticos, a la reforma a las normas electorales, de tal manera que se pueda trabajar en conjunto y, digamos, podamos sacar un mejor producto. Congresista, el presidente del Congreso ha señalado recientemente que él no está de acuerdo en esta parte del dictamen, en el hecho de que se proponga la senaduría vitalicia. Para los expresidentes, ¿no? Claro. ¿Esto va a ser considerado o el dictamen es perfectible, modificable? Como toda labor humana puede ser modificable, pero te cuento lo que se ha aprobado en la Comisión de Constitución. En la Comisión de Constitución se ha aprobado que los expresidentes constitucionales sean senadores vitalicios. Y es un poco para aprovechar toda esta expertise, todo este know-how, toda la experiencia que tiene. Esta no es una experiencia nueva, nosotros no estamos descubriendo la pólvora. Eso ya estaba en la Constitución del año 79. Hemos recogido esta institución que para mí particularmente me parece importante, porque así el debate al interior de la Cámara de Senadores se puede incrementar por alguien que ha dirigido, digamos, de la más alta magistratura los destinos del país. Yo creo que lo que pueda decir un presidente de la República siempre puede ser, digamos, escuchado, y sobre todo porque ya tiene una experiencia, ya tiene un background que, digamos, puede permitir ilustrar sobre determinados temas. Yo creo personalmente que eso se debería mantener. En todo caso, si la mayoría del parlamentario considera que se elimina, bueno, eso tendría que revisarse. Claro, va al Pleno todavía. Va al Pleno, ¿no? Y el Pleno, tú sabes, si es cierto en la Comisión de Constitución que la Comisión dictaminadora se estudia y se aprueba, pero en el Pleno pueden surgir algunos cambios, algunas modificaciones. Debate y además en los debates, necesita... pero particularmente yo creo que debería mantenerse porque es bueno aprovechar justamente la experiencia de los expresidentes constitucionales, ¿no? Muy bien, congresista. Y quería preguntarle también, puesto que un sector de la población o de analistas también consideran pues que cuestionan el retorno a la bicameralidad, pues consideran que esto irrogaría un mayor gasto al erario nacional.
Sí, esa es una de las razones por las cuales se esgrime para, digamos, impedir que se reforme el Congreso. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que este Congreso está en crisis. O seguimos en la misma crisis y este Congreso se va a caer debilitando más, o lo reformamos. El Congreso unicameral no ha funcionado no desde ahora, sino ya desde hace varios tiempos. Entonces, yo creo que esto pasa justamente por tener dos cámaras. Ahora, como te digo, no basta eso, hay que modificar también la ley de partidos políticos, que ya lo hemos modificado nosotros cuando yo presidía la Comisión de Constitución, en la cual hemos elevado el número de firmas para formar un partido político. La transparencia, ¿no? Le hemos dado también financiamiento público directo. Estamos exigiendo que este financiamiento público directo sea para capacitar cuadros, que sirva para organizar partidos. Entonces, esto aunado también a la eliminación del voto preferencial, a lo que es transfugismo. Entonces, si vemos las reformas de manera integral, yo creo que al final vamos a hacer una verdadera reforma política. Y un poco para terminar también, contarte que yo también formo parte, yo dirijo el grupo de trabajo de reforma de los códigos electorales, código procesal electoral, que está más dirigido, digamos, a reunir en dos leyes, en dos cuerpos de leyes, una legislación dispersa. Son más o menos 11 leyes las que dirigen los procesos electorales. Eso genera cierta incertidumbre, no genera predictibilidad. La idea es tener solo 2 leyes para una mejor gestión de los procesos electorales. Debería de tal manera, articularse mejor, ¿no? Así es, de manera que pueda estar más articulado, de tal manera que los organismos electorales y los actores electorales puedan, digamos, saber de antemano cuáles van a ser los resultados de un proceso electoral y cómo estos van a ser conducidos, ¿no? En el caso de los requisitos, ¿este dictamen tiene en cuenta el ampliar los requisitos o solamente se quedará con el de los 35 años? No, solo la diferencia está en la edad, ¿no? 25 años para diputados, 35 para senadores. Yo creo que poner requisitos adicionales como estudios universitarios no sería democrático, porque dejarías a un grueso de la población fuera de la participación política, ¿no? Yo creo que uno de los derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos no solo es a elegir, sino también a ser elegidos. Yo creo que basta cumplir con la edad para poder postular y digamos, estar habilitado en sus derechos políticos, y así puede postular ya sea diputados o senadores. Ponerle mayores requisitos generemos como una suerte de democracia restringida solo para un determinado grupo, y creo que eso no es Algunos democrático. incluso señalan que sería antidemocrático, ¿no? Claro, claro que sí. Algunos piden estudios secundarios cumplidos, otros piden estudios universitarios, maestría, doctorado. Yo creo que no. El Congreso no hay que verlo como un lugar de trabajo, no hay que verlo como una fuente de trabajo, sino como un espacio político donde se realiza la política, donde se representa a la población, donde se discuten leyes y se hace control político. Ese es el Parlamento Nacional. Congresista, ya para finalizar, y bueno, un poco le voy a trasladar lo que le interesa escuchar a la población, ¿no? Claro que sí. De aquí en adelante, ¿cuál es el camino que va a seguir el dictamen? Hay ciertos mecanismos que se deben cumplir. Claro que Al sí. ser esto una reforma constitucional, va a ir al Pleno, va a haber un debate. ¿Cuál es la forma de que pueda ser aprobada esta iniciativa legislativa? Sí, como tú sabes, las reformas constitucionales se diferencian de una reforma legal ordinaria, porque se requieren unas mayorías, yo le llamo supercalificadas. Para una reforma constitucional se requiere más de 2/3 de votos del número legal de parlamentarios. Estamos hablando más de 87 votos en 2 legislaturas ordinarias. Es consecutivas, consecutiva, ¿no? Sucesivas. Es complicado, pero no pierdo la fe y la esperanza que esto pueda ser aprobado. Es cierto que necesitamos los votos de los parlamentarios de Fuerza Popular, pero yo creo que cuando esto comience a discutirse, no solo en el Parlamento, sino también con la sociedad civil. Lo importante es generar el debate. Claro, ¿no? generar el debate, generar una corriente de opinión a favor de la bicameralidad, porque si no hacemos la reforma constitucional, este poder del Estado no va a funcionar, no va a poder realizar sus funciones propias de legislación y de control, no va a mejorar la calidad y la representación, que para mí es lo más importante que tiene este poder del Estado. Las cosas van a seguir igual o peor, van a poder empeorar. Entonces, yo creo que hay que hacer esfuerzos para reformar este poder del Estado y pueda cumplir
con sus funciones que le han sido encomendadas por la Constitución. Y también aprovecho las cámaras para invocar a los parlamentarios de Fuerza Popular para que nos acompañen en esta reforma constitucional, que necesitamos su voto para poderla llevar a cabo. Bien, congresista, le agradecemos, muchas gracias. Estamos seguros que su participación aquí en Escaño 131 va a enriquecer precisamente lo que se busca, lo que se quiere, que es generar, como usted dice, el debate, la discusión y corrientes de opinión, ¿no? Bien sea pues para ver cuál va a ser el camino que va a tener finalmente. No, y como todavía tenemos que recorrer todo un trecho, este dictamen que hemos aprobado puede ser enriquecido con nuevas ideas, con nuevos aportes, no solo por parte de los congresistas, sino también por parte de los académicos, de los constitucionalistas, de la sociedad civil, de los partidos, ¿no? Yo creo que el debate recién comienza, ¿no? Eso es lo importante. Muchas gracias, congresista. Gracias a ti, Perla. Le agradecemos nuevamente. Y nosotros nos vamos a una pausa, pero ya regresamos porque también lo hemos anunciado. Va a estar con nosotros el exdiputado y constitucionalista Alberto Borea Odría. Regresamos. Regresamos a Escaño 131 y como ya lo saben, el día de hoy nos estamos centrando en lo que es la función legislativa, concretamente en las propuestas que existen para el retorno a la bicameralidad y la eliminación del voto preferencial. Ya lo habíamos anunciado también que hoy nos acompaña el ex senador y reconocido jurista. Me estoy refiriendo al doctor Alberto Borea Odría, quien ya está aquí con nosotros y le agradecemos pues por estar aquí en Escaño 131. ¿Cómo está? Gracias, Perla, muy bien, encantado de estar aquí otra vez en el Congreso y en el Escaño 131. Así es. Bien, nosotros un poco queríamos comentar con usted. Fíjese, estamos ya sobre los 20 años de unicameralidad ininterrumpida. ¿Qué balance se puede hacer desde su punto de vista? El balance lo ha hecho el país constantemente, en que el Congreso ha ido perdiendo peso en la realidad nacional. Es decir, el Congreso bicameral era un congreso en donde se reunían personas que eran sumamente representativas de la sociedad y eran lo que podríamos denominar las élites de los partidos: Ramiro Prealey, Luis Alberto Sánchez, Javier Vallarriestra, Jorge Lozada Estambul, Armando Villanueva por el APRA, tenías a Enrique Bernales, a Pancho Guerra García en la izquierda, tenías también a Hugo Blanco, que era representativo de su sector, no cabe ninguna duda, Genaro Ledesma, Rolando Breña en la izquierda, tenías a gente de los sectores más conservadores, como el caso de Sandro Mariate, que acaba de fallecer, Manuel Ulloa, o Ricardo de Gayona, Miguel Vegalviar. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que en el Senado tú permites que junto con el grupo político que emerge y que trae la fuerza fundamental de cada uno de los lugares por donde son elegidos, tú tienes una Cámara Nacional de Reflexión que ya no está formada tanto por personas que precisamente por esa característica de la juventud y de la emergencia, digamos, a veces plantean cosas que no se han podido reflexionar bien, sino por gente con mayor experiencia que, habiendo visto la política con mucho más tiempo y al país con mucho mejor perspectiva, puede, digamos, contribuir decididamente a que las leyes sean mejores. Usted ha sido parte de un Senado. Yo he sido diputado y senador, las dos cosas. De las dos cámaras. En su experiencia, ¿esta reforma política podría también significar que se mejore la imagen de nuestro Parlamento? No me cabe ninguna duda. Yo lo que creo, y he escrito sobre eso un largo ensayo de más de 100 páginas, de por qué es necesario restituir el Senado en el país. Yo creo que es fundamental, no solo porque recuperas a los mejores cuadros políticos para la vida, digamos, para la discusión nacional, sino porque además le das una segunda mirada de conjunto. Muchas veces el diputado, el elegido, digamos, localmente, digamos, tiene que atender casi perentoriamente y de alguna manera, por su deseo de salir reelegido, digamos, se deja llevar demasiado por la opinión que en ese momento
temperamento está vigente, en ese temperamento. Hay que hacer la plaza de armas. Bueno, muy bien, entonces todo el mundo hay que hacer la plaza de armas y tratan de insistir en que eso sea así. En cambio, en el Senado tú tienes una visión de conjunto, los senadores deberían de ser elegidos en distrito nacional único, con lo cual te permite que junto con la representación parlamentaria local haya una representación nacional, haya un otro nivel, que es el que existía, que te contaba en el Senado. Eso permite ese equilibrio en que las leyes sean mejores. Ahora, tú tienes dos posibilidades de hacer un Senado. O un Senado simétrico o un Senado asimétrico. Un Senado simétrico significa que tiene las mismas capacidades que la Cámara de Diputados. Por ejemplo, en Italia eso sucede, ¿no es verdad? En otros países el Senado tiene algunas capacidades especiales y no tiene otras. Yo soy de la idea de que el Senado en el Perú tiene que ser asimétrico, es decir, por ejemplo, que los proyectos de ley sean presentados en diputados y que luego, cuando pasen al Senado, el Senado tenga un plazo, 6 meses, perdón, para poder discutir y si no se convierte en ley lo que viene de Cámara de Diputados. Tienes que darle la posibilidad al Senado de ratificar los nombramientos importantes de la República, a los que necesitan la convocatoria de la Unidad Nacional, y dejar, por ejemplo, al Congreso, a la Cámara de Diputados, los temas políticos, por ejemplo, la interpelación y la censura, como estaba establecido en la Constitución de 1979. Entonces hay una serie de temas que tienen que ser, digamos, definidos para que cada Cámara tenga su función. Ahora, esto va a complementar una legislación mejor, porque vas a tener las dos miradas, porque vas a tener la mirada más impetuosa de los diputados y la más serena de los senadores, que es fundamental, porque legislar, al final de cuentas, no es otra cosa que planear el futuro del país. Cuando tú dictas una ley, lo que estás haciendo es decir, a partir de ahora, todos los peruanos nos vamos a tener que conformar de esta manera. Doctor, justamente los sectores que cuestionan, que critican las propuestas de retorno a la bicameralidad, señalan, aducen pues que esto, además de costarle más a todos los peruanos, un gasto mayor, pues significa aumentar la burocratización. Bueno, yo estoy en total desacuerdo con eso. Países que están muy bien económicamente y socialmente, por ejemplo, como el caso de Brasil, para solamente hablar de América del Sur, ¿no es verdad? Chile tiene Senado, Brasil tiene Senado, Colombia tiene Senado, ¿no es verdad? Hasta Bolivia tiene Senado, Uruguay, que es un país ejemplar, chiquito pero estructurado, tiene Senado, Argentina tiene Senado, bueno, Venezuela, que es una dictadura disfrazada, no tiene Senado, y no tiene Senado Ecuador, que es un país bastante pequeño. Pero los demás tienen Senado. Ahora, yo te quiero decir, cuando yo fui senador, la bandera de Fujimori para disolver el Senado fue que esta que tú estás diciendo cuesta mucho y todo lo demás. Si con todo lo que se ha llevado Montesinos, los y no voy a hablar... Estoy citando a los detractores. Si con todo lo que se ha llevado Montesinos y eventualmente Fujimori, digamos, tú pudieras pagar el Senado por 200 años. Es decir, o sea, no es verdad, al contrario, el Senado te da precisamente por la jerarquía de sus miembros una posibilidad de control mucho mayor, digamos, la voz del senador es más escuchada en el país, tiene una mayor representatividad, tiene una gran legitimidad. Por otro lado, el costo de una institución que es buena para el Perú no puede ser óbice para que ésta se lleve adelante. Mira, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que aquí hacemos en la Plaza Bolívar una muestra de automóviles. Entonces tú vas a tener un Volvo, un Mercedes-Benz, un Chevrolet, un Ford, en fin, un Tico, en fin. Muy bien, tú puedes ir y decir, ya, yo quiero un carro económico, te compras un Tico. Entonces te compras un Tico, pero sabes que más allá de Chosica no puedes llegar y que incluso yendo a Chosica tienes que ir bien pegado al lado derecho, porque si no, realmente el carro no cumple ninguna performance. También te puedes comprar un Mercedes-Benz. Y el Mercedes-Benz no solamente va a llegar a Chosica, va a llegar a cualquier parte del país, vas a poder hacer un pique, etc. Cuando tú piensas en términos de qué es lo que conviene al país, no puedes pensar en términos de esa mezquindad, vamos a decir de alguna manera, de esa tacañería. Porque las cosas pueden costar un poco más, pero tienen una mejor utilidad. Lo que ha pasado en el Perú desde el año 92 es que tenemos un tico parlamentario. En vez de tener un Mercedes-Benz parlamentario, tenemos un tico parlamentario. Y queremos que el tico parlamentario
cumpla las funciones de Mercedes-Benz. No se puede, no se puede. En consecuencia, si cuesta un poco más, no va a costar mucho más. Y en términos de las cuentas nacionales, el beneficio inmenso que se va a conseguir, porque esto va a fortalecer a los partidos y porque, por ejemplo, una de las diferencias que yo planteo es que yo creo que debe eliminarse el voto preferencial. Ya ese es uno de mis planteamientos. Porque el voto preferencial finalmente termina beneficiando a quienes son candidatos con más recursos, que van a gastar una millonada en la campaña y que al final de cuentas van a llegar al Congreso, pero no necesariamente por su peso específico, sino por la gran propaganda que hace. Claro, digamos la transparencia del financiamiento de las Exactamente, candidaturas, siempre ¿no? ese es un problema, pero digamos, si es que tú decidieras mantener el voto preferencial, entonces, por ejemplo, le das a los partidos la posibilidad que en el Senado lleven su lista cerrada, de tal manera que ellos puedan escoger dentro de sus cuadros o dentro de los independientes que quieren que los acompañen a la gente que estiman necesaria para ese quinquenio. Por ejemplo, si este es un quinquenio en que vamos a privilegiar la educación, bueno, vamos a buscar expertos en educación, vamos a pedirle a León Trattenberg, a Juan Borea, digamos a Cardó Franco, que vengan al Senado. Opiniones para poder enriquecer. Que entren al Senado, debate, que sean senadores. Si tienes un quinquenio, digamos, donde vas a referir la economía, bueno, pones pues a los mejores economistas del país en el Senado. Cada partido se va a preocupar por, junto con los cuadros políticos, poner a los senadores. Pero ¿qué sucede cuando tú mandas a las figuras del mundo científico o del mundo técnico a la elección? Puede ser que sean muy buenos como técnicos, pero no son tan buenos como políticos. Y entonces no van a ir, no van a hacer una gran campaña y no van a salir elegidos. Entonces condenas al Congreso a no tener esos cuadros, a no sintetizar ciencia y política, que es fundamental para que un país avance. Eso tiene que ver con la calidad de candidatos, de candidaturas, con el fortalecimiento de partidos también, ¿no? Por supuesto, y las elecciones internas en los partidos. Sí, pero ahí hay que discutir el tema. Otro día tal vez tengamos tiempo de hablar, porque aquí se repite como loros el tema de la democracia interna, cuando en realidad la democracia interna debe ser para quienes de verdad forman parte de un partido. No basta con que yo saque un carnet y al día siguiente esté votando igual que el fundador del partido, porque cuando tú en un partido vas a elegir quiénes van a ser los candidatos, al final de cuentas tú vas a decidir cuál es la línea que ese partido va a tener y cuál es la ética que ese partido va a traslucir. Pero si tú haces que participen en esa elección quienes ni siquiera conocen los principios del partido, quienes no conocen la doctrina del partido, quienes no conocen la historia del partido y quienes no conocen a los personajes del partido, que son llevados a votar arriados en camiones, entonces naturalmente tú vas a deshacer el partido y además vas a hacerle al partido imposible que pueda cumplir con su misión constitucional, que es aquella de organizar el sistema político peruano. Doctor, ya finalmente para culminar esta entrevista, ¿usted cree que alcance el tiempo para poner a debate? Hay diversos proyectos de varias bancadas referidos a la eliminación del voto preferencial, al retorno de la bicameralidad. ¿Usted cree que alcanzamos en este gobierno o es que será tiempo de que un nuevo gobierno pueda estrenarse con estas reformas políticas? Nosotros en la Casa de la Constitución hemos planteado un proyecto que tenía más de 115.000 firmas, de las cuales se contaron las 60.000, ahora está en la Comisión de Constitución, con el propósito de que se reforme todo el sistema constitucional peruano a partir del texto de la Constitución Democrática de 1979, porque resulta pues una vergüenza que una constitución hecha por una dictadura donde los actores principales están presos por la comisión de todo tipo de delitos, ¿no es verdad?, sea el que decide qué es lo que le pasa al país y cómo nosotros nos tenemos que comportar. Eso no tiene ninguna lógica. Entonces, por eso nosotros hemos presentado este proyecto y hemos pensado que de aprobarse en un plazo de un año se puede discutir este tema y por supuesto perfectamente en el 2016 podemos estar yendo a una elección, ¿no? Es una reforma del sistema constitucional que va a tener que abordar todos estos temas que estás hablando, pero que además tiene que romper un candado que es perverso, y es que la dictadura no puede imponerle su criterio a la democracia. Todas las constituciones del Perú, todas, y cuando te digo todas, te digo desde la de 1823, ¿no es verdad?, establecen que para modificar la Constitución tú necesitas la mitad más uno del número de miembros
de la Cámara o de las cámaras, ¿no es verdad? Muy bien, en este texto del 93, el único que no podía hacer en el mundo una constitución, porque los dictadores nunca pueden hacer una constitución, dicta una constitución. Además, él nos ha dicho hace pocas semanas que él la hizo y le está exigiendo al presidente Humala que ponga su firma. Bueno, en realidad debería de ponerla si la están cumpliendo y la están siguiendo, pero lo que te quiero decir es que ese que no podía dictar una constitución establece que para cambiar su constitución se necesitan 2/3. O sea, mientras que las constituciones de los demócratas se cambian por la mitad más uno, en este caso, por ejemplo, por 66 votos, si estuviéramos en esa circunstancia, hoy día necesitas 87 votos para cambiarla. O sea, le das 1/3 del Congreso de ventaja a la dictadura. Eso no tiene ninguna lógica, es absolutamente loco. Muchas gracias por haber estado con nosotros, siempre son muy valiosos sus aportes. Nosotros ponemos punto final a esta edición de Escaño 131, no sin antes recordarles que pueden escribirnos al correo electrónico que aparece en pantalla. Esto ha sido todo por hoy, yo me despido, hasta la próxima.